Estamos acá con el señor Miguel Ángel Romero en el Museo de Piribebuy y nos va a contar sobre ese hecho histórico muy importante de la quema del hospital por los aliados, la fecha y los protagonistas principales, especialmente el protagonismo de la mujer paraguaya. Exactamente. Contanos. Es muy rica nuestra historia y que se va ampliando ahora. Porque cuenta la historia que acá el 12 de agosto de 1869 hubo un genocidio. O sea, ¿por qué fue el genocidio? Es muy importante contar. Ya terminada la batalla, en la última contienda de la tercera, dice que un muchacho que se llama Gervasio León, el francotirador de los abuelitos, con un certero dispara, dice que le disparó en la ingle. Eso es acá. Otro dice que en la vejiga, y nosotros en guaraní lo digo, muy exacto todo eso. Bueno, entonces, porque justamente acá en la ingle tenemos la vena principal, dice que le salía todo burbuja y sangre en la boca, no pudo ni pronunciar palabras. ¿A quién? Joao Mena Barreto. Entonces, ¿qué pasa? Se entera el príncipe de Ola, nosotros le llamamos el carnicero, al final de la batalla y frente a la iglesia, le cuenta, porque pregunta, ¿cómo están ustedes? Y bien, todo bien. Y uno de ellos le dice, no, murió uno que vale 1000. ¿Y quién es ese? Joao Mena. Y ahí entra en cólera y se enoja. ¿Quién es Joao? Joao Mena Barreto era el otro comandante en jefe. Y los comandantes en jefe son los últimos que tienen que morir. En este caso muere porque él se adelanta con sus soldados. Él tenía que estar detrás de sus soldados dando órdenes. Entonces muere Joao Mena Barreto y en represalia de la muerte de Mena Barreto, que a Pedro Pablo Caballero dice que le cortaron la cabeza, dicen los escritos. Pero la versión oral de nuestros abuelos, que nosotros estamos más agarrados en eso, porque sabemos bien que los vencedores son los que hacen la historia. Y sí, lo que escriben. Bueno, y nosotros la tenemos más versión oral. Nuestros abuelos dicen que a Pedro Pablo Caballero no es que le cortaban la cabeza, lo descuartizaron. Y no contento, dice que quemaron el hospital de sangre con 600 heridos más la enfermera. ¿Por qué dice más la enfermera? Esta enfermera que se llama Francisca Yegros de Yegros, no queriendo dejar a su herido, ella se inmola con su herida y a su hijo para salvarlo la tiró por la ventana. Y eso lo atestiguan los médicos cirujanos. Vas a encontrar en Medina, un escritor, dice que estaba el médico cirujano Velilla, capitán Velilla, el capitán Gorostiaga, Esquirme, el inglés Alvarenga y Roa. Ellos dicen que en la última habitación, de una casa como una casa colonial era, de pared francés, en la última habitación, dice que golpearon la pared, porque era de barro, hicieron un hueco y se escaparon. Ellos después dan testimonio de que, porque son sobrevivientes. Y Efraín Cardoso Campos, el que en los libros van a encontrar de que cuando fueron quemados cerraron puertas y ventanas, dice. Entonces la gente desesperada dice que estaban todos quemados como antorchas, se tiraban por la pared. Y por mucho tiempo, dice, terminada ya la guerra, se veía la piel de la mano así. Se quedó impregnado. Impregnado por la pared. O sea, tenemos eso de recuerdo. Y hace poco aparece un nuevo documento que ahora falta eso, hacer un peritaje a nivel internacional, pues nosotros estamos divididos acá, los famosos lopistas y antelopistas, se desmiente siempre. Aparece esta persona, esta mujer. ¿Quién es ella? Nada menos que es Ana Bella, la mamá de Patricio Escobar. Y hay que contar un poco la historia, esa que muchos no saben. Patricio Escobar es un sobreviviente de la guerra. ¿Por qué? Todos sus compañeros fueron fusilados, muertos. Y él se salva. ¿Por qué se salva él? Porque él, antes de la guerra, en tiempo de don Carlos Antonio López, era un soldadito nomás. Pero ¿qué pasa? Don Carlos Antonio le había agasajado a un conde, a un militar de alto porcentaje que vino de visita, que le había agasajado. Y don Carlos Antonio López tenía su casa allá en el Botánico. Entonces lo agasaja y después de la salada y la chupi, dice que se va al monte a orinar y le mordió un yarará.
Entonces salen corriendo todos a buscar al doctor y él como soldadito dice que ve que él estaba ahí desamparado, ve que nadie entendía lo que pasaba, que fue a traer al doctor y él sabía cómo curarlo y lo que hizo es agacharse, Un montón, ¿no? remangar su Pantalón. su pantalón, le Rompió. cortó en cruz, Sí. le chupó el veneno y le salvó. Y él le había prometido que tenía una deuda de vida de por vida con él. De tal manera que cuando vino la guerra, dice que los altos oficiales venían con un papelito de que a él no tenía que tocarle a su familia. De tal manera, por eso que a él no le matan. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Acá en Piribí, ellos trajeron los documentos del Brasil, por ahí está la discusión todavía que hay que hacer el peritaje, que es muy bueno, a mí me encanta porque es parte de la historia. Ana Bella había sido, esa era la casa de ellos, de Escobar. Entonces ella dice que se queda como guardiana de la casa. Y cuando fueron a quemar el hospital, ella se enfrenta con el ejército. Dice, yo soy acá la encargada, esto no pueden tocar porque es un hospital, le dice. Y no le hicieron caso ahí mismo, dice que lo ejecutan, lo matan, lo tiran en el hospital y la queman. Entonces Patricio Escobar, terminada después de la guerra, dice que que era su amigo, ya dice que le escribe diciéndole, gracias por haberme salvado, pero no cumpliste todo, me dijiste que a mi familia se iba a salvar, también a mi mamá la quemaron en el hospital. Furioso este militar pide informe a la gente que estuvo acá. Le pide y le dice, hazme algo para justificarlo. Y le mandan la foto y la lanza que era de ella. Y esto estaba en un museo allá en Brasil. Y ellos se van y como tenían ese antecedente, se le abre todo porque ellos no tienen problema con los portugueses, le dieron estos documentos. Entonces sabemos bien que Ana Bella también fue sacrificada ahí en el hospital de sangre. Por eso es muy rica nuestra historia, es muy noble. Sí, Otra mujer, si vamos a hablar de las mujeres, no hay que olvidar de la otra que, bueno, eran varios. Nosotros acá tenemos la famosa sargenta. ¿Por qué se llama sargenta? Porque Efraín Cardoso, muy bien en su libro, vas a encontrar que nadie puede discutirlo de Efraín Cardoso. Los documentos nomás recopila y publica. Muchos critican por él, porque él no hace historia, sino recopila la historia. Entonces, ¿qué pasa? Ahí cuenta muy bien que el día 9 a las mamás se les dice para que se vayan todos al monte. Que ellos son libres porque... En agosto. El 9 de agosto. Porque el 12 fue la batalla final. Sí. Y como ustedes son madres, ustedes son libres acá. Nosotros sabemos, es tercera capital y sabemos bien lo que nos espera. Porque nosotros ya acá nos preparamos no para pelear contra el enemigo, para defender la patria, sino ya para morir por la patria, que realmente sucedió. Y la mamá dice que cuando le dan el ADN para salir, le dicen imposible que no vayamos. ¿Y por qué? Le pregunta Pedro Pablo y Mareco, que era el jefe político, ¿por qué ustedes son libres? No, nuestros hijos van a estar peleados. Este profesor, el maestro Fermín López, tenía 200 jóvenes en 2 batallones, en reducto escuela, lo se llamaba. Imposible que no vayamos, entonces se quedan las mamás, y como eran las personas mayores, se le da el rango de sargenta. De ahí que hay que tener muy en cuenta quiénes eran los que estaban peleando. Si las mamás con los pocos militares, una docena y alguito nomás eran militares, los restantes eran las personas mayores, eran las mamás. Entonces, ¿quiénes eran los que estaban en el campo de batalla? Los abuelitos con los nietos. Acá fue muy injusto nuestra batalla. Entonces, las mamás, de ahí viene la costumbre hasta hoy día, que cuando en casa el que da la orden es la mamá. De ahí viene o sargente A en la mamá o sargente H en viejo. ¿Por qué? Pues se le da el rango a mamá de sargenta, porque si no hay comando en una casa es un caos. Y el papá nunca se queda en casa. Entonces, por eso mamá tiene que agarrarse los pantalones y decir, de ahí viene el sargente A mamá. ¿Qué es lo que pasó acá de la parte de una de las sargentas? También fueron otras. Esta Cándida Cristal, a la que da muy fuerte, porque es un sobreviviente de la guerra. Ella era la enfermera también del hospital de sangre, y con otras mujeres, tenemos los nombres y todo, las otras mujeres, dice que eran un grupo
que había 600, imagínense, estaba agarrotado, una casa como era largo, era en forma de L. Dice. Entonces, ¿qué pasa? Dice que ellos eran las encargadas de darle de comer y de beber a los heridos y enfermos. Y cuando fue la batalla, también estaban encargadas, ese mismo equipo, de proveer a la artillería de los elementos. Y a traer la pólvora, Sí. Ella es la que cuenta, dice que se le acabaron ya los proyectiles, entonces buscaron piedra, vidrio, y ya en el último no había más, entonces cuchara, tenedor, ya los cubiertos, y en el último dice que ya no existía más que disparar. Como teníamos mucha pólvora, acá en Valencia teníamos la fábrica de pólvora, teníamos en barriles mucha pólvora, eso no teníamos problema. Entonces acudieron en la planta de coco. Debajo de la planta, cuando vos vas a encontrar los cocos bajo tierra. Y cuando es bajo tierra, están todos agujereados a zonas. Entonces, eso dice que traen sus sairugüey en sus vestidos. Y se acarreaban y cargaban los cañones. Y cuando se disparaba, chiflaba todo. Y eso dice que les colocaba a través del invasor. Ella es la que cuenta eso. Entonces, dice que ella es testigo. Cuenta, nadie puede discutir porque es sobreviviente. Levantan los datos de ella y ella dice que ella ve cuando a Pedro Pablo le cortan la cabeza y se muestra cómo le descuartizaron. Al maestro Fermín López, el profesor de Villarrica, le cortaron la cabeza porque el conde de tan enojado estaba que pregunta, ¿hay alguien más con vida aparte de esta gente que ya murieron? Y está ese que está en el corredor, está ese que tanto se peleó contra nosotros, pero vayan a traerlo. Viene el soldado, dice, se va y encuentra que es un ancianito. En los libros le está el Otto Genaro, que era viejito, el profesor, con sus dos muchachos al lado. Y se ve y le dice, no, ya está para morir. No, vayan a matarlo antes que muera. Entonces viene el verdugo, le corta la cabeza al profesor y se va le da otra vez el recado de que ya murió y le dice, ¿y quedó alguien más con vida? Y está el hospital de sangre. Y cerraron puertas y ventanas y la queman, ¿verdad? Y ella escucha los gritos, dice, de su herido y enfermo. Y en ese momento el conde de antes de retirarse, dice, bueno, y esto que pasa en todas las huellas, y se retira. Y cuando se retira, dice, todito tenía que formar todo amarrado así, en fila india, de a uno le iba cortando la cabeza, dice. Y con una lanza rematándole. Y si era mujer, primero le cortaban los senos. ¿Sabe la rabia que tenía? Y ella dice corriendo, y ella dice que estaba enfrente, detrás había 4 o 5 mujeres, o sea, en la cola estaban. Y dice que viendo así desesperado, ya cuando le estaba por alcanzar, ve en un costado, en un ángulo, una madre cadáver, dice, con un niño en pecho así todavía tomando su leche, estaba con vida tomando. Y eso dice la impresión, en el momento que le iban a ejecutar, viene un alto oficial todo antorchado, ella dice. Sabemos bien que ese todo antorchado, ese militar, este portugués, Emilio Malleja, el único que fue complaciente. Él dice que como al mediodía viene a ver lo que hizo su artillería nomás y ve la ejecución, la parte final, y corre con su caballo. Alto, somos militares, esto no puede suceder, ya se acabó la guerra, tuvimos el honor de pelear contra esta gente, nosotros estamos pasando vergüenza, esto paren ya. Y para la ejecución y se salva ella con estas otras mujeres. Ellos son los que después cuentan esa historia. Y ella dice cuando ya estaba por morirse, ya cuando era viejita, dice que cuando fue la guerra, según los documentos, voy a encontrar que tenía 17, 18 años. Y cuando era ya viejita, dice, cuando antes de morirse, dice que se volvió loca. Todos los días repetía lo de la criatura, ella le traumó, dice. Por eso tenemos cosas muy fuertes que ahora recién la gente le da importancia. Algo que está así. ¿Puedes repetir el nombre? Ni mato nomás lo es. ¿Puedes repetir el nombre de ella? Cándida Cristaldo. Cándida, Anita Segovia, por ejemplo, ahí enfrente de la iglesia, una casa amarilla vas a encontrar. Esa era su casa. Ella, por ejemplo, dice su papá era un español y su mamá era nativa, era indígena. Es sobreviviente también la guerra. Después está la otra, Dalmacia González, esta acá de Pirie. Venancia Acosta es la dueña del San Blas que tenemos allá en la Lomada. Acosta López, tenemos un San Blas allá en la Lomada, que es un San Blas español. En el tiempo de Doctor Francia, y se vino a quedar un español que tuvo familia. Y como Doctor Francia le echó a todos los españoles, le dejó a su hija. De aquella vez tenemos un San Blas español allá en la Lomada. Y después está
Hilaria. Medina, Eusebio Pérez, Eusebia Gabriela López, este es de Gauní, sabemos bien, Jacinta Fernández, y Basilia Domet era la mayordoma de la iglesia, el que estaba casado con Marecos. Ella, es muy buena su historia también, porque acá su hermana, que también Domecq, ellos son de Tomatí. Esta Domecq, su hermana era nada menos que el muchacho Manuel Domecq, Tomás Manuel Domecq, un sobreviviente de la guerra de acá. Su mamá dice que se muere acá. Él sobrevive y tenía 9 a 10 años nomás. Este muchacho dice que era el mensajero del ejército, o sea, de oficial a oficial él llevaba los recados. Él se salva, Manuel Domecq, y lleva el nombre de su papá, que era médico, y ¿cómo se llama? En Humaitá se muere su papá. Su mamá se muere acá, su tía era la mayordoma, y él le agarran preso, lo llevan al Brasil, y después de terminada la guerra, justo su tío estaba en el gobierno, Cojo. De Cojo dice que se va, lo rescata, porque en aquel tiempo tenía que pagar a precio de esclavo, tenía que pagarle para poder recuperar a tu familia. Entonces él se va, paga por él y lo trae. Y como estaba tan difícil acá la situación, lo manda a la Argentina. Y entró en la Marina. Era marinero. Y llegó al rango de ministro. Hasta hoy día hay un lugar donde lleva su nombre, porque era ministro. Y en tiempo de la guerra del Chaco, él el que más nos ayudó. Él es el que mandaba a los paulistas. Espectacular. Qué linda, Che, la historia de la